Amén. Bendito el nombre de Jesús. Hermoso estar en la casa del Señor para ser parte de esta celebración de aniversario. Los primeros 7 años y todo lo que vendrá hacia adelante con más gloria, con más poder. ¿Cuánto anhelan eso para este tiempo, para Tenerife y para la iglesia de la Casa de Betel? ¿Ven? ¿Cuánto anhelan esto? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito Dios. Señor, tú eres bienvenido, Jesucristo, sobre este lugar. La presencia de Dios nos ministró en su adoración. Amén. Dios está en medio de su casa como poderoso gigante. Amén. Dice la palabra de Dios, hoy vamos a estar compartiendo una palabra que el Espíritu puso en nuestros corazones de el crecimiento del Hijo de Dios, el crecimiento del cristiano, el crecimiento, cómo debe crecer y cuáles son las herramientas que Dios nos entrega a través de las Escrituras y a medida que vayamos conociendo a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a ir a la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 en adelante. 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 en adelante. Y las Escrituras nos habla a través del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre, y escuchen bien esto, era un varón que él era un pescador antes de conocer a Jesucristo. Y dice la Biblia que era un hombre bruto, un hombre vulgar en su manera de hablar y de conducirse. En Argentina, los pescadores de Argentina son gente que no han tenido oportunidades de estudio, de tener formación y han crecido a la orilla del río y de la ribera. Entonces su único oficio y sustento es la pesca. Entonces la gente está acostumbrada, lo que viven es en la costanera del río Paraná, le hablo de Argentina, en Rosario, está acostumbrada a crecer en esa cultura y en ese modelo de trabajo. Entonces son gente de bruto hablar y de no tener educación. Así era Pedro, para que tengamos un poco de entendimiento. El apóstol Pedro era de esa magnitud. Cuando Jesús lo encuentra a Pedro y a su discípulo, le sale al encuentro. Pedro era de vulgo hablar y era un pescador que el pueblo y toda la zona lo conocían como el bruto. ¿Está? Amén. Como el bruto. Ahora, pero si el tipo, siendo un bruto y un pescador, en el tiempo, en la época, y Dios lo transformó y lo cambió, ¿cuánto más Dios hará en nosotros? ¿Cuánto creen eso? Amén. Si a Pedro lo transformó, lo cambió y le cambió su manera de pensar para cambiar su manera de accionar, ¿cuánto Dios puede hacer en nosotros? ¿Cuánto creen esto? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Si le quiere aplaudir, aplaude a Él y denle toda la gloria a Cristo. Gloria a Dios. Pero vamos a la Escritura y le hago esta introducción porque vemos que en la vida de Pedro, cómo él se condujo y cómo él era en su carácter y en su formación de vida. Pero cuando él abraza la promesa y la palabra de Cristo y tiene un encuentro personal con Jesucristo, el apóstol Pedro, su vida es transformada y es cambiada, y lo vemos en la Escritura. Cómo Pedro interpreta la vida en Cristo Jesús y cómo es cambiado su manera de pensar y cómo es crecido su vida espiritual y en todas las áreas. Amén. Ahora, veamos lo que el apóstol Pedro escribió en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos dio Cristo? Preciosas y grandísimas promesas. Dice la Biblia, para que por ellas, ¿por medio de quién? De las preciosas y grandísimas promesas que Jesucristo nos entregó, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense que Pedro empieza a describir la vida de la persona del cristiano, cómo él empieza a describir cómo él fue transformado, y nos deja esta lectura, la escritura, para ponernos a disposición por conocer a Cristo. Y por esta escritura Dios nos muestra cómo el cristiano va creciendo y va avanzando y va teniendo conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí me van siguiendo. Ahora, fíjense que Pedro describe esto y dice que recibimos todos nosotros y nos ha entregado Cristo preciosas y grandísimas promesas para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bien, participantes de la naturaleza divina. Ahora, Jesús nos enseñó a orar y dice, cuando le enseña a orar a sus discípulos, Jesús le enseña a orar y le dice, hijos, ustedes deben orar así. Bien, Jesús le dice, ustedes deben orar así. Y Jesús empieza a orar y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino aquí en la tierra. Se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea que la oración provoca que el cielo sea movido a favor nuestro y baje el reino de Dios en la tierra y se haga la voluntad del reino de Dios como se hace en el cielo. Amén. ¿Me van entendiendo? Ahora, ¿cómo experimentamos eso? Lo experimentamos cada vez que venimos a la casa de Dios. Cuando adoramos a Dios, como estuvimos hace un tiempito, adorando a Dios, empezamos a adorar y provocamos en el ambiente espiritual que el cielo se abra y venga el reino de Dios aquí en la tierra, y ya no es tu voluntad, ya no es mi voluntad, sino comienza a fluir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense que en la adoración, cuando adoramos a Jesús, ¿qué experimentaron? Sintieron como paz. Algunos habrán sentido paz. Algunos habrán sentido como que se le estaba quitando una carga, una mochila, un pesar en su cabecita, en los pensamientos. Porque es la presencia de Dios. Cuando nosotros adoramos a Jesús, adoramos y adoramos, eso provoca que el cielo se abra y descienda las virtudes del cielo para con nosotros. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces, más lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. O sea, venimos aquí a la casa de Dios para provocar que el cielo se abra y vos y yo podamos disfrutar de la riqueza de Jesucristo para nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, miren lo que dice Pedro. El apóstol Pedro dice en la Biblia que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. Hermano, usted y yo, cuando Jesucristo vino a nosotros, nos transformó, nos cambió y nos sacó de la corrupción del mundo y nos trasladó al reino de la luz admirable que es Jesucristo. Nos quitó de la potestad de las tinieblas y dice la Biblia que nos trasladó al reino de la luz admirable, al reino de Dios. Entonces, por eso Pedro describe esto, porque él lo estaba viviendo. Amén.
Él no estaba viviendo. Amados, Jesucristo a mí me sacó del lugar más oscuro, más tenebroso de mi vida. Toda mi familia practicando el ocultismo, la brujería. El único que aceptó a Cristo como Señor y Salvador fui yo, a quien tú tienes presente. Aleluya. Dios me sacó del medio de la oscuridad, del medio de las tinieblas. Y Jesucristo me arrancó de ese ámbito, de ese ambiente y de ese pacto de brujería y me llevó a la luz admirable. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. El pasado de basura y es pisado y la sangre de Cristo lavó, redimió mi vida como lo hizo contigo y lo quiere hacer con tu familia. Bendito el nombre de Jesús. Jesucristo no es religión, Jesucristo no es un formato de estructura, Jesucristo es vida y vida en abundancia. Aquel que experimenta la persona de Jesucristo adorando, bendiciendo y buscándole, va a experimentar el cielo en nuestra vida. Va a experimentar la manifestación de Dios que opera en el cielo y desciende en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, el apóstol Pedro describe esto y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne que tenés vos y que tengo yo. Los deseos de la carne. ¿Cuál es los deseos de la carne? Escuchen bien esto porque esto es tremendo. Los deseos de la carne es los deseos que la carne te inclina a las cosas del pecado de este mundo. En la envidia, los celos, los deseos sexuales indebidos, fornicación, adulterio, el robo, la corrupción. Los deseos de la carne, porque la carne, nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso tuvo que venir Jesucristo, para limpiarnos, para lavarnos, morir en la cruz por tu pecado y mi pecado y el pecado de la humanidad. Para que todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, más no esté muerto, sino tenga vida y vida en abundancia. ¡Oh, aleluya! Alaba al que vive, bendito el nombre de Jesús. Por eso Pedro describe esto y dice, ustedes salieron de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ahora, ¿cómo Dios gobierna en nosotros para que el deseo de la carne mengüe? Porque el deseo de la carne está en nosotros, pero tiene que menguar. Pablo decía en una parte de la Escritura decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía, mas cuando busco las cosas del cielo, las cosas espirituales, mi carne va menguando. Pero cuando menguamos en las cosas espirituales, de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, de congregarse, eso hace que nosotros menguamos y provoca que los deseos de la carne van creciendo. ¿Me van entendiendo? Ahora, veamos un cuadro de esta manera, porque cuando interiormente, entendamos esto interiormente, los deseos de la carne tienen que ver con el alma. El alma son los 5 sentidos: el olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Esa, gloria a Dios. Los 5 sentidos. Ahora, ese es el alma, hermano. Ahora, si tu alma no la ponemos en la presencia de Dios, toda la atención en Cristo, para que Dios gobierne nuestro interior, porque la cuestión del tema es que Jesucristo quiere transformar desde adentro hacia afuera. Amén. Porque el que cree que es transformado de afuera hacia adentro ya es un religioso, porque la apariencia a Dios no lo engaña. Amén. Cuando Dios quiso levantar un rey, Samuel veía lo que sus ojos veían, pero Dios le dijo, yo miro lo que hay adentro del corazón, y el pequeño que está allá atrás, ese es el que va a reinar y es conforme a mi corazón. Amén. Era David. O sea, Dios le dice a Samuel, yo no miro lo que el hombre mira, yo miro lo que está dentro. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Si tu corazón está buscando, hambriento de Dios, Dios va a trabajar la transformación en nuestra vida, en nuestro corazón.
Por eso cuando nosotros alimentamos los ojos en las cosas naturales, en ver cosas indebidas, eso va a alimentar tu alma en oscuridad. Pero cuando alimentamos nuestros ojos en ver las cosas lindas, en contemplar la gloria de Dios, en contemplar la naturaleza de Jesucristo, y llenamos nuestros oídos con palabra de Dios, con alabanza, que te estimula la fe, que te levanta, que te fortalece. Eso hace que está alimentando tu espíritu y no la obra de la carne. Amén. Amén. ¿Me van entendiendo? Amén. Cuando vos estás medio como desanimado, te levantaste medio entristecido, cargado, luchada, vos ponés tu vida en la presencia de Dios y le decís: Señor, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Quita mi carga, quita mi tristeza, quita mi aflicción. Yo dependo de ti, te necesito, Jesús. Y eso es una rendición que vos estás haciendo ante el Padre. Y Dios ve el corazón, y Dios ve la intención. Y viene con pronto auxilio sobre tu vida, te levanta, te fortalece y te da nueva fuerza. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios. Veamos esto, porque Pedro describe esto una cosa maravillosa. Y yo le llamo esto la escalera del crecimiento de la iglesia. El crecimiento, cuando crece el Hijo de Dios, porque va creciendo la iglesia. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted está creciendo en esta casa espiritual y va a seguir creciendo. Y Pedro nos da la instrucción. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cómo crecemos en Cristo? Por eso verso 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Poniendo toda diligencia por esto mismo. En la nueva traducción viviente, la Biblia, nueva traducción viviente, dice así: en vista de todo esto, esfuércense. Decir a tu hermano que tenés al lado: esforzate. Esforzate. Decirle, tocarlo al lado, a la espalda: esforzate, cabezón. En Argentina le decimos: esforzate, cabezón, cabezona, esforzate. Vamos, esforzate. Entonces, Pedro dice: en vista de todo esto, en vista de todo esto. ¿Cuál es en vista de todo esto? Lo que vimos anteriormente. La naturaleza de Dios, la corrupción de la carne, pero las promesas y la excelencia de Cristo para con nosotros. Las promesas son grandísimas y poderosas para nosotros. Entonces Pedro dice, el verso 5, en esta nueva traducción viviente, dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo. ¡Wow! Tremendo. No a media máquina, no a hacer medio pachorra. No. Esforzate al máximo. Al máximo, dice la Biblia, por responder a las promesas de Dios, completando su fe. Y ahí está. La primera base del cristiano es la fe. ¿Cómo dice su Biblia? Añade a la fe, añade a la fe. ¿Con qué arranca? ¿Con qué palabra? Fe. Con fe. Con fe. La fe, escuchen bien, la fe es lo que esperamos, la certeza de la convicción y lo que esperamos. La fe, la Biblia dice en el libro de Hebreo, es la convicción que tenemos y la certeza que esperamos. Ahora, la Biblia dice, escuchen bien esto, Jesucristo dice en Hebreo, escuchen bien esto, porque la fe es parte de Cristo. Jesús dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. O sea, la fe puede ser negativa o puede ser positiva. Pero en Cristo Jesús, cuando dice la fe viene por el oír, y el oír no te dice de lo que escuchás en la televisión o de lo que escuchás al vecino o al gobierno de turno. No. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, te lo está indicando correctamente. Porque puede haber una fe, el mundo tiene fe en cosas de idolatría, tiene fe en la energía, tiene fe porque el sol se dobló, tiene fe porque la montaña está un poco torcida, no sé, tiene fe en las cosas naturales.
en las cosas que el mundo, que las tinieblas provoca con idolatría, provoca con brujería. Y la gente tiene fe porque, ahora vamos a ver la Biblia, ¿por qué le pasa estas cosas a la gente? Porque tiene la vista corta y no se le ha revelado la persona de Jesucristo. Amén. Ahora, la fe en Cristo Jesús, la fe del Hijo de Dios, es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Chao, no hay otra cosa. ¿Cómo alimentar tu fe? Hermano, ¿cómo alimento mi fe? Pastor, ¿cómo me alimento mi fe? Tu fe la va a alimentar escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Vos cuando estés cansado, afligido, cuando vos digas no tengo fuerza, hoy hay reunión y estoy cansado, tuve un día muy laboroso, trabajé mucho, pero decirle a tu alma, escucha bien, el salmista David le dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, David decía, Él es el que te rescata del hoyo, el que te saca de la muerte, el que te limpió, el que te lavó. No olvides los beneficios de Dios. Entonces agarrá tu ropita, te cambiá, le pegá una cachetadita a tu cara y arrancá para la iglesia, papá. Que Jesucristo tiene una palabra de vida para ti. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Usted tiene que sacudir a su cuerpito perezoso, es decir, el cuerpo perezoso. Vamos a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Te gusta ir a la placita, cuerpito? ¿Te gusta tomar solcito? Pero también te tiene que gustar ir a Cristo, alabar y a bendecirlo. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aplaudir a Jesucristo! Ahí está para alabar y glorificar a Dios. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso Pedro decía, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Esforzate al máximo. Esforzarse al máximo. Tenés que esforzarte al máximo. ¿Por qué esforzarse al máximo? Porque el mundo se esfuerza para cosas que perecen. Se esfuerza para cosas que hoy están, mañana no están. La Biblia dice, y escuchen esto, hermanos. La Biblia dice, esto es una isla muy ostentosa, que todo muy bonito, está todo bárbaro, hermosa la isla. Pero esto queda acá, papá. Esto queda acá, esto no va al cielo. Amén. ¿Me van entendiendo? Esto queda acá, lo material perece, se desgasta, se rompe. Ahora, lo que no perece y no se desgasta, la Biblia dice, cielo y tierra pasará. ¡Wow! Gloria a Dios. Más tu palabra no pasará. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret! Mi ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. ¡Alaban a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre de Jesús de Nazaret! Yo no pertenezco a este lugar. Yo estoy de paso, soy un peregrino de esta tierra para manifestar la gloria de Cristo. Pero mi identidad, mi lugar de destino último es estar en el cielo con mi Cristo de gloria. Amén. ¡Aleluya! ¡Alábale, alábale, alábale! Dale la gloria, abrí tu boca y bendecí a Jesucristo, porque Él es bueno y Él es poderoso. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios. Entonces, a su fe añade, en su escritura dice, a la fe, bendito el nombre de Jesús. Espero que voy a usar los lentes. Esto lo estoy entrenando acá, hermano, porque el pastor me dice, óyeme Alejandro. Mire cómo habla el pastor. Óyeme Alejandro, ¿te ha hecho las gafas? No, le digo, pastor, ando un poco medio chicato, pero todavía no estrené gafas. Bueno, dale rápido, dice, y haz la gafa en Argentina porque acá es muy caro. Así que me apuré a hacer la gafa y la estrené acá. Gloria a Dios. ¿Ven? Me salió barato allá. Acá es caro, es saladito. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Virtud en esta versión es, escuchen esto, tremendo. A su fe es con una abundante provisión de excelencia moral. ¡Wow! Este es tremendo. Excelencia moral. ¿Qué es la moral, hermano? Ser intacto en la iglesia y fuera.
O sea, que el diablo no te tenga que señalar y diga, mira este tramposa, se hace el santo en la iglesia y hace esto y esto. No. Papá, yo estoy lavado con su sangre. Yo soy moral acá, soy moral en la playa, soy moral en el trabajo, donde me muevo, porque donde me muevo, Cristo vive en mí. Y el que vive en mí es más poderoso que el que está en este mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! Entonces, a su fe, le tenés que agregar, le tenés que añadir una abundante provisión de excelencia moral. ¡Wow! Amén. Ser moralmente, ser correctos. Hermanos, ser correctos. Porque Cristo mira eso y Él nos recompensará. Amén. Y dice, no te quedes con eso, porque Pedro sigue diciendo, añade. Cuando habla de al máximo, está hablando de añadir. Entonces, cuando vos añadís a la fe, ¿cuál es la base? El fundamento. Cristo, la fe. Jesús dice, miren lo que dice en hebreo. El libro de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¡Wow! Tremendo, maravilloso Jesús. O sea, que Él el creador, puesto los ojos en Jesús, en el creador y en el consumador de la fe. O sea, Él el que trajo la fe, el que creó, Él es la fe. Y Él es el verbo. Y dice, y Él es el consumador de la fe. O sea, tu vida sin Jesús no hay fe. Si en tu vida no está Cristo creciendo, tu fe está menguando. Si tú en tu vida haces crecer a Jesucristo, está haciendo crecer la fe. Entonces el principio, la plataforma que Pedro usa en este versículo es la fe en Cristo Jesús. Por eso Pedro dice, añadirle a todo esto, al máximo de la fe, virtud, excelencia moral. En esa versión dice. Y no nos quedamos ahí. Pedro dice, a la excelencia moral, añadirle conocimiento. En su Biblia, Reina Valera, quizás también dice conocimiento en esa. Al conocimiento, añadirle dominio propio. Al dominio propio, añadirle paciencia. Decir a tu hermano, paciencia, hermano, que viene la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. A la paciencia, añadirle piedad. A la piedad les debe añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Pedro dice, verso 8, porque si hacéis estas cosas, están en vosotros y abundan. No es que hay escasez. Vos decís, oh Señor, yo oro hoy domingo, clamo, busco a Dios con fervor. Y vos crees, te llenaste, vamos a hablar como que vos sos un automóvil. Te llenaste de combustible del Espíritu de Dios, de la palabra. Vos salís de acá lleno. ¿Amén? Vamos hasta ahí. Ahora, vos arrancás la semana, lunes, no oraste porque vos tenés el combustible lleno. Y vos decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, caminar, avanzar, llegaste el lunes medio agotadito, pero el lunes te levantaste con más fuerza, vos dijiste, el martes te levantaste con fuerza y vos seguís, y no oraste porque vos ya venís el domingo impactado, lleno, y arrancás y te movés, llegaste al miércoles, ya a medio tanque, y cuando llegaste el jueves, ya está medio a 3/4, llegaste el viernes, ya aparece el rojo, pasaron el sudor y pasaste de largo a la iglesia y vos dijiste, porque el enemigo te va chupando el tiempo y no tenés tiempo. Y oh Señor, tengo ganas de ir a la iglesia, pero estoy cansado. O sea, si no oraste el lunes, no oraste el martes, no oraste el miércoles, llega el día de la reunión de la semana, está agotado, está cansado, tenés la cabeza llena de como le dice acá lo que viene el SAD, llena la cabeza de calima, hermano, llena de calima en tu cabeza. Con pensamiento de carga, vos decís, ¿y cuándo vienen los turistas para que empecemos a trabajar? Y empezar, y vos decís, el Señor te dice, vení a buscar mi presencia, que yo voy a soltar los recursos. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Vení a mi casa, que acá hay provisión.
vos venís ya con tanque a medio casi agotado, en rojo está tu automóvil. Y estás necesitando de Dios, pero tu cuerpo está agotado, está cansado, está embotada la mente. Entonces llegaste enocado, hermano, que va a tener que venir un hermano como la carretilla, que la levantás y la tenés que empujar, ¿no? Hay hermanos carretilla en Argentina y hermanos carretilla. Hay hermanos carretilla que se queda sin combustible, lo tiene que levantar y lo lleva a la iglesia. Vamos a la iglesia, papá, vamos, metete, subite adentro, sentate acá que va a recibir, te oramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Hermanos carretilla, ¿acá no hay hermanos carretilla? No. Gloria a Dios. Vos sabés lo que es la herramienta carretilla, en Italia, carretilla, papá, vamos, fuerza arriba, carretilla. Los hermanos carretilla. Y entonces, hermano, no sirvió de nada el domingo porque vos no alimentaste tu lámpara. No le añadiste, no fuiste al máximo. Porque el máximo no es el domingo, el máximo es el lunes también. El máximo es el martes, porque cada día es la misericordia de Dios. Amén. Cada mañana Dios prolonga su misericordia. Cuando yo me levanto a la mañana es porque Dios me ha dado una oportunidad de vivir y de darle gloria. Entonces debo rendirme a Cristo. Debo de rendirme a sus pies y decirle: Señor, te necesito hoy. Te necesito hoy lunes, te necesito hoy martes, te necesito hoy miércoles. Vos sos la razón de mi vida, vos sos el respirar de mi aire. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Entonces cuando vos llegás al domingo, llegás reencendido, enfogatado. Le decís: pastor, dale, predicame. Vamos, Mariano, predicame. Necesito palabra de Dios, porque vos ya venís encendido. Amén. No que tenés que venir así: oh Señor, ayúdame. Y te sentás ahí. No, papá, arriba el corazón. Amén. Entonces, mirá lo que dice Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Dice Pedro, el apóstol, dice así: entonces la fe añade virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, amor fraternal. Por eso el verso 8, yo también el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, los hace abundar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos los días así, hermano. Amén. Usted no tiene que trabajar para comer cada día, o trabaja un día y quiere comer un mes. Wow. Si así acá, avísame, hermano. Dígame dónde está trabajando, que voy yo también. Gloria a Dios. Ahora, escuchen. Dice la palabra, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, en nosotros, y abundan, no os dejaré estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Tremendo. Hermano, es rápido cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios, es rápido enfriarse. Le digo porque en mi juventud me ha pasado. Es rápido enfriarse y es costoso y meter mucho empeño a recuperar la comunión con Jesús. Porque la carne se acostumbra a los deseos de la carne. Entonces la carne no va a querer que vos ores. La carne no va a querer que vos te congregues. La carne no va a querer que vos alabes. La carne no va a querer las cosas del Espíritu. Por eso hay una batalla interior. Pero dice Pablo que él hacía menguar, más que mengue la carne en mí y Cristo crezca en mí. Amén. Cristo crezca en mí. Ahora, mire, yo le voy a leer y ya vamos terminando. Gloria al nombre de Jesús. Porque quiero compartirle lo que significa virtud, significa piedad, lo que significa amor fraternal, dominio propio. Y eso vamos a añadirlo todo junto y usted va a ver en todo lo que significa y va a decir: wow, si yo busco a Jesús, todas esas cosas vienen a mi vida. Si yo dispongo de esforzarme, hermano, el esforzarse, por eso Pedro dice: pongan al máximo, esfuércense al máximo. ¿Por qué lo dice? Porque la carne es perezosa.
hermano, yo lo reconozco y yo hago, me esfuerzo en buscar a Jesucristo. ¿Me van entendiendo? Siendo pastor, porque la carne es perezosa, entonces me esfuerzo. Es una conducta que uno le va poniendo y ya después se hace un hábito en su vida. Amén. Se hace un hábito. Entonces usted debe hacer un hábito de orar y de leer la palabra y de buscar a Cristo en primer lugar. Y después dice la Biblia, escúcheme lo que dice. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué te afanás si Dios ya sabe qué es lo que necesitas? ¿Por qué te esturbás si Jesús te tiene guardado en la palma de sus manos? Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te pones ansioso cuando no ves que el trabajo está saliendo? Si Jesús ya tiene controlada tu vida. Yo soy el que suplo tu necesidad, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, busca primeramente. Entonces vos, mañana a la mañana, lo primero que apenas te levantás, ¡pum! Decir, Señor, te busco a vos, porque de ti dependo. Amén. Tú eres el que me abre puertas, tú eres el que encamina mi familia, tú eres el que guarda mi salud, tú eres el que me da la provisión, tú eres el que me va a abrir una puerta de trabajo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cuanto yo te busco, el reino de Dios y su justicia, y tu palabra a mí me dice, Jesús, que lo demás vendrá por añadidura. ¡Apláudale! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Amén. Aleluya. Mire, bendito el nombre de Jesús. Primera, mire lo que dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ya nos metemos de lleno en la explicación de esta escalera del cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios, escuche, porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía. Wow, ahí está, me gustó. Espíritu de cobardía, sino de poder. De poder, digan todos juntos. De poder. Amén. Aleluya. ¿Y qué más? De amor. De amor y de dominio dominio propio. Aleluya. ¿Qué es entonces lo que Dios nos entrega? Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. O sea, Pablo en el libro de Timoteo habla claramente y dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios, lo aclara, Dios no me dio esto. Cuando viene ese miedo a nuestra vida, vos tenés que discernir rápidamente el miedo dentro tuyo. ¿Me explico? Rápidamente. Yo lo identifico al toque, porque es como que vos decís, ¡oh! Te agarra el miedo. Ahora, Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, cuando vos identificás el espíritu de cobardía o de miedo, rápidamente lo tenés que rechazar en el nombre de Jesús. Amén. Le tenés que decir, diablo, Dios me dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para vencer, para quebrar y destruir la fortaleza de las tinieblas. Amén. Aplaudan a Jesús. Dale fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es papá. Ahora, mire qué cosa maravillosa. Mire esto. La virtud. Vamos a ir viendo cada punto de la escalera del cristiano. Cómo crecer. Como Pedro dice que debemos crecer. La fe es creencia, es esperanza personal en la existencia de un ser superior, Cristo Jesús.
Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo hablo más despacio para que mi hermana Silvia pueda entenderme. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo sería eso? O sea, hay una palabra de lo que viene a tu vida. Hoy Dios te da palabra. Entonces vos abrazás la palabra y esa fe te hace sentir certero y seguro. Pero hoy no lo se está viendo. Hoy no está viendo eso. Lo que la palabra te revela. Pero ¿qué es la fe? Eso es la fe. Es la certeza. Vos recibiste la palabra y esa palabra es una certeza dentro tuyo. Espíritu dentro tuyo. Tu espíritu recibe la palabra. Es una certeza, pero es una convicción que hoy no lo ves. Pero la certeza te continúa avanzando para que lo veas. En el nombre de Jesús. La fe. Eso es la fe. La virtud es la disposición habitual para hacer el bien. Eso es virtud. Una disposición. Ay, esto es tremendo. Porque la disposición, esto es tremendo. Porque muchas veces nosotros hemos ministrado jóvenes y dice, oh pastor, caí en pecado, el diablo me tentó y caí con la chica, y que esto y que lo otro. Y la Biblia dice que en el libro de Corintios, escuchen esto, que el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios y el Espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. O sea, dentro de nuestro sabemos qué hay, cuál es nuestra fortaleza y cuál es nuestra debilidad. Ahora, si sos tentado en un área, no te quedes en ese lugar. Huí, volá. Amén. Ahora, por eso la virtud es la disposición. Yo dispongo la disposición para hacer el bien. ¿Y qué te provoca el bien a vos? Es cuidarme en Cristo Jesús. Yo dispongo, Señor, cuidar mi casa, cuidar mi vida y mi lámpara en la comunión contigo. Disponer, esa es la virtud. El conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Conocer, reconocer y atender. Conocer, reconocer y atender. ¿Para qué? Después del conocimiento venga la revelación de Dios. Amén. ¿Qué es la revelación? La rema. La palabra rema, que Dios te suelta en el espíritu, que solamente vos, solamente tu interior necesitaba esa palabra. Y es como que hay como si fuera un juego que va encontrando los lugares. Es como que esa palabra rema se encaja bien dentro tuyo y es lo que necesitaba. Y tu cuerpo, tu interior entra en paz. ¿Me van entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Ahora, el dominio propio es poder, fuerza, es autoridad, es control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y accionar. Dominio propio. Dominio propio. No podemos decir que porque el enemigo te intentó, vos caíste sin darme cuenta. No me di cuenta, pastor, caí. Y es como que el cuerpo te lleva, pero no es mi cuerpo, pastor, que me lleva el pecado. No. La Biblia dice que el dominio propio es el control y es tener la autoridad de sí mismo, el dominio de sí mismo, de sí mismo, de decir esto sí y esto no. Amén. Autodisciplina. Amén. Autodisciplina. Pero eso no viene por fuerza ni por conocimiento, viene por comunión con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Ese es el dominio propio. La piedad, sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Eso es la piedad, tener misericordia del otro. Que sufre o padece, tener misericordia, ser piadoso. Amor fraternal, afecto que existe entre hermanos. Amén. Es un amor de Dios, el amor ágape. ¿Me van entendiendo? Hay tres amores. Hay tres amores. El amor eros, ¿no? El amor filial El amor y el amor ágape.
¿Bien? El amor eros, el amor entre el hombre y la mujer. El ágape, el amor familiar, de amistad. Y el ágape, el amor de Dios. Y el otro, el amor familiar o amistad. Pero el amor que sobre todo pasa es el amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios. Por eso el amor fraternal conlleva con el amor ágape. Solamente el amor de Dios provoca amor fraternal. Y después el amor que tenemos nosotros y nos rendimos a Dios. Ahora, ¿cómo? Y con esto termino. Y así termina la unión de todos estos significados. Y escuchen bien esto que es tremendo. Me encantaría que presten atención. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Añadir, porque todo esto es añadirle. A tu fe le debes añadir paciencia, amor fraternal, conocimiento, dominio propio, amor. Añadir a la certeza de lo que se espera y a la convicción de lo que no se ve, una disposición habitual para hacer el bien. Y esto añade el conocer, reconocerse, atender. Y esto añade, volvemos a añadir otro más, el poder, la fuerza y el control de ti mismo para hablar y accionar. Además, añade la capacidad de tolerar las adversidades con fortaleza. El Espíritu de Dios te da la capacidad para tolerar las adversidades con fortaleza. Hermanos, no podemos soportar una adversidad, una prueba si no tenemos la fortaleza de Cristo Jesús. Amén. Añadir la capacidad de tolerar las adversidades con fortaleza, sin quejarnos. Wow, esto es tremendo. No quejarnos, ni rebelarse. Ten un sentimiento de compasión hacia alguien que sufre. A esto añade un amor fraternal entre los hermanos, hermanas. Esto añade en tu vida el amor, es decir, ríndete a ti mismo a los pies de Cristo. Apláudele a Dios y dale una gloria poderosa a Jesucristo. Dale todo el honor, dale toda la gloria, papá. Si hacéis esta cosa, dice Pedro, no caeréis jamás. Y Pablo dice, en otra parte de la Biblia dice, y será guardado irreprensiblemente tu alma, cuerpo y espíritu. Amén. Wow. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesús yo declaro esta palabra sobre su vida. Yo declaro estas virtudes de Dios sobre su vida. Yo declaro que usted va a crecer, que va a desarrollarse, que va a ser impartido cada día que viene a la casa de Dios, que va a ser edificado en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito el nombre de